Buenas tardes, aquí estamos nuevamente en un nuevo programa de la Iglesia Cristo Viene, que ya hemos hablado varias veces de la venida del Señor Jesucristo. Saludos de la pastora para todos, para los de Carmelo, para todos los que nos ven. Ya no pudo venir hoy, pero siempre los recuerda y siempre le manda saludos y bendiciones para todos. Bueno, comenzando este programa vamos a escuchar el testimonio de uno de los chicos que está en nuestra iglesia, que hace poco que se congrega con nosotros, Juan Mar. Amén, amén, amén que sí. Dios les bendiga al que esté atrás de la pantalla. La verdad, yo sinceramente hablar de mí, un poco de mi testimonio, cómo llegué a los pies de Cristo, sinceramente. Yo era católico, fui 6 años a la iglesia católica, empecé a ir a la iglesia católica, pero empecé a ir y era como algo que ya nada me saciaba. Yo empecé a fumar, empecé a juntarme con mis compañeros del barrio, fumaba, tomaba y siempre era, para decirlo, la deshonra de mi madre. Y siempre iba, a veces iba con olor a cigarro, con olor a alcohol. Pero resulta que una vez Cristo llegó a mi vida en un momento como cuando Cristo llega, siempre llega en el momento exacto, ni antes ni después, sino que llega en el momento exacto. Y empecé a ir a la iglesia, empecé a creerle a Dios sinceramente, empecé a buscarlo, con errores, equivocaciones, siendo imperfecto. Hay veces que no vamos a la iglesia por nuestra condición, si nos equivocamos o siempre le fallamos, siendo que tenemos errores, y no sé si. La verdad, no sé con quién estoy hablando a través de la pantalla, no sé si un joven, un adulto o una mujer que se equivoca. Yo también me equivoqué siendo joven o no sé, pero conocí a Cristo, conocí a Dios. Dice la Biblia que Él viene a buscar lo vil, lo despreciable, lo que se había perdido, como dice en la Santa Escritura, y le creí, le empecé a creer, empecé a buscarlo. Mi familia estaba en contra mía, no creían que mi cambio y empezaron a juzgarme, hasta me llegaron a decir que estaba loco, pero era tanto el amor que sentía por Dios que no me importaba. Y empecé como de a poco a cambiar, de a poco empecé a dejar el cigarro, el alcohol, la amistad, aunque no era tan mala, pero sentía que yo no involucraba en el grupo. Entonces empecé a buscarlo y era un amor tan grande que por eso nos dicen loco, porque no entienden el amor que uno siente por Dios. Y empecé a buscarlo y empecé a cambiar, y gracias a Dios hoy estoy en la iglesia de Ori Fajardo, a veces compartiendo una palabra, siempre ayudando y siempre demostrando que hay un Cristo vivo, que no mira errores ni equivocaciones, sino mira solamente el corazón, como dice en la palabra, en el nombre de Jesús. Entonces ese es mi testimonio, y nada es como decirte que Cristo te ama, y no importa si te equivocaste, si fallaste en tu vida, si aún le sigues fallando, solamente anda a Cristo, aceptarlo en tu corazón, que Él tiene planes lindos para ti, cambiar tu vida, tu familia. Te quiero decir en este momento que cuando empecé a ir a la iglesia me rechazaron mi familia, pero ahora tengo a mi hermano, mi familia que están yendo a la iglesia conmigo, y solo Dios lo puede hacer eso. Entonces no sé cuál es tu situación, tu problema, pero sé que Dios lo puede solucionar. Solamente creerle y buscarle. Sé que estamos viviendo en estos tiempos, pero dice la Biblia que Él es nuestro guardador, y si nosotros creemos en un Dios que nos protege, no tenemos que temerle a nada, solamente buscar su presencia, buscar lo que Él tiene para nuestra vida. Amén. Muy bien, es así, sí, porque el Señor busca justamente los que han sido despreciados, y viles, pero
el Señor los restaura a todos. Amén. Porque es lo Amén. que Él quiere, Él busca las almas de las Sí. personas, ¿no? Amén. Bueno, vamos a ver el hermano Walter, ¿qué palabra trajo? Salmo Marcos 6, 30. Alimentación de los 5.000. ¿Está eso? Sí. Dios los bendiga a todos. Buenas tardes. Vamos a leer la alimentación de los 5.000. Marcos 6, 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Amén. Bueno, entonces, acá los milagros que hacía Jesús, ¿no? Voy a hacer un pequeño comentario sobre eso. O sea, estuve mirando sobre eso. En el primer paso, ¿verdad?, para superar vemos en el versículo 34, ¿verdad?, que dice: eran como ovejas sin pastor. De los que Jesús tiene compasión, son aquellos que no han encontrado todavía la comunidad verdadera, es decir, la comunidad de Dios, no han encontrado el camino al Señor. Y luego dice: se puso a enseñarles largamente. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué les decía? Es obvio que todo lo que así dice el Evangelio, ¿no? Con sus dones proféticas, Jesús penetraba las conciencias y mostraba a cada cual dónde estaba su verdadero problema. Hablando como los profetas, nunca los encerraba en su palabra personal. Los veía abrumados de dificultades, pero les levantaba el ánimo con mostrarles signos de esperanza. En cualquier situación, hay algo que podemos hacer para levantarnos. Y antes de que empecemos, ya dispuso Dios algunos signos de que Él
no nos abandona y que debemos confiar plenamente en Él. Lo tenemos en el versículo 41 que dice, levantando los ojos al cielo. ¿Qué nos dice eso? Este es un gesto de Jesús que expresaba o que expresa su relación personal con Dios. Él no necesitaba oraciones de profetas ni de nadie. Solo con levantar los ojos al cielo, el Padre le respondía. Por eso dice, levantó los ojos al cielo. Entonces ahí tenemos la verdadera relación personal de Jesús con el Padre. Y repartió, dice, el pan, porque todos sabemos que de Dios viene el pan, pues Él ha puesto en la tierra todo lo que necesita la humanidad para su alimento y su desarrollo. Pero si no sabemos escuchar su palabra, no se solucionará el problema más urgente del mundo actual, que es distribuir las riquezas. La fe en las promesas de Dios es la única fuerza que permite superar egoísmos y privilegios y conseguir para todos pan, paz y libertad. Y por eso Jesús, como dice ahí en la Biblia, tuvo compasión de esa muchedumbre, de la que los gobernantes bien poco se preocupaban por ellos. Todos sabemos que en la época antigua, de los faraones y de los reyes, la gente menos pudiente siempre era despreciada y los gobiernos no los tenían en cuenta para nada. Entonces, de ahí entonces que Jesús tuvo compasión y le dio pan a esas 5.000 personas que estaban en el campamento. Y tengo otra pequeña reflexión sobre esto que trajo el hermano. Eran como ovejas que no tenían pastor. Vuelvo al versículo 34. Y el título es Ando perdido. He observado una gran cantidad de dibujos o leyendas que la gente pone en sus vehículos. Entre ellos, muchos con una alusión abierta a Dios. Algunos me hacen reír, otros son una provocación abierta al que va detrás de ese vehículo, y también hay los que son una grosera ofensa al pudor. Pero el otro día vi uno que me hizo pensar mucho. Colocado estratégicamente en el vidrio trasero, advertía constantemente al que venía atrás: no me sigas, yo también ando perdido. Después de sonreír acerca de la ocurrencia del dueño de ese vehículo, pensé que posiblemente él no esté consciente de la gran verdad que ha expresado acerca de sí mismo. Posiblemente sepa bien a qué punto de la ciudad está dirigiendo su vehículo, pero no el rumbo que está tomando su vida. Jesús observó a una gran multitud de gente y se conmovió al ver que espiritualmente andaban como este hombre, a tientas, sin rumbo, sin encontrar un sentido para su vida. Pero vemos que Jesús no quedó solamente conmoviéndose, sino que hizo algo al respecto. Empezó a enseñarles el camino al Padre, a la vida con propósito. Es más, se presentó a sí mismo como el único camino a Dios. Si usted se identifica con el hombre que se declara perdido, diríjase al que es el camino, la verdad y la vida, porque no hay otra forma de llegar al destino correcto. Si ya encontró el camino, comparta la compasión de Cristo y diga con su vida: si anda perdido, sígame, yo sé el camino. Si la gente no siguiera, ¿dónde llegaría a parar? O sea que ese escrito que estaba en el auto es como una advertencia, ¿no? Porque
dice, no me sigas, yo también ando perdido. Quizás inconscientemente el dueño del vehículo, como dice aquí, sabía dónde iba geográficamente con el vehículo, pero quizás su vida no tenía el rumbo correcto. Y esto es lo que la reflexión de la persona que iba detrás en el auto al leer esta leyenda, ¿verdad?, en el vehículo. Bueno, esto era con respecto a lo que el hermano Walter había traído. Pero ahora me toca a mí. Vamos a la palabra del día de hoy que traje, que está en Tito, capítulo 2, y que en cierta manera también está relacionado con lo que acabamos de hablar, con lo que dijo el hermano dando el testimonio, y con lo que el otro día estuvo comentando la sierva acá sobre la necesidad de la gente. Tito está medio al final. Antes de Filemón. Ahí está. Capítulo 2 entonces de Tito. Dice, enseñanza de la sana doctrina. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Palabra del Señor. Vemos entonces que aquí la enseñanza de la buena doctrina nos enseña o nos indica lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Dándonos consejos a las mujeres y a los hombres que estamos en este mundo, de la forma en cómo tenemos que proceder frente a los demás. Es decir, nuestra conducta tiene que demostrar, nuestra conducta tiene que ser de acuerdo a la vivencia cristiana que estamos teniendo. Tenemos que demostrar la luz que el Señor nos pone a nosotros, actuando, hablando como Él quiere que hable, y además difundiendo la palabra, que es una de las cosas que el Señor pide en la Biblia, que difundamos la palabra, que se predique el Evangelio,
que tengamos siempre presente a nuestro prójimo y sobre todo el amor y la fe, el amor hacia nuestro prójimo, porque eso nos va a demostrar a nosotros, si nosotros queremos a los demás, el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Si nosotros nos amamos, amamos a todos, a pesar de los defectos o de las cosas que tengan las personas que nos rodean. El amor es el punto más importante, porque sabemos que si tenemos amor, la fe en el Señor, Él nos va a llevar a que nosotros podamos ser como Él quiere, la luz en las tinieblas. Bueno, ahora una pequeña reflexión sobre esa que acabo de leer. Porque como aquí habla de los vicios y de las formas, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que hablar, dice también, para que nuestra palabra no sea irreprochable, para que el adversario, al hablarnos mal, se avergüence si nosotros le hablamos bien. Entonces, yo lo titulé Rechazando el pecado. El primer paso para superar un vicio es reconocer que se tiene. Quizá esto parezca demasiado obvio, sin embargo, es el punto en el que muchos fallan y se equivocan. No aceptan que tienen problemas con el alcohol, las drogas, las mentiras, la pornografía, etc. Así pasa con el pecado en cualquiera de sus manifestaciones. En lugar de renunciar a su pecado, lo justifican o minimizan con sus acciones y excusas. Y dicen, me hicieron enojar, o ya tomamos, o yo no soy malo. Pero la postura correcta a nuestra lucha debe ser la confesión y no los pretextos. Es tentador echarle la culpa a otros por mis pecados, excusarme o minimizar mis acciones de alguna manera. La actitud que pide Dios, sin embargo, es de confesión, aceptando mi error o la adicción. Espera que confesemos, que dejemos de excusarnos y por su parte, Él se compromete a perdonarnos, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cristo vino para salvarnos del pecado y no a darnos licencia para seguir pecando. Hoy no solo aprendemos que tenemos que rechazar el pecado y los malos deseos, sino también que debemos vivir activamente para Dios. Debemos decir no a la tentación y decirle sí al servicio activo para Cristo. Reemplacemos las actividades de la oscuridad con actividades de justicia, buenas obras, evangelizar, orar, leer la Biblia. Hay que llenar ese espacio con alma mejor. Dios quiere que rechaces el pecado. O sea, entonces que volvemos siempre a lo mismo, estar siempre luchando contra el pecado, porque sabemos que no somos perfectos y que Satanás siempre está acechándonos, ¿no?, para hacernos caer. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros siempre? Orar, leer la Biblia, es decir, estar instruidos y saber la Biblia para poder rechazar los dardos del enemigo, como se dice, ¿no? Claro, más bien dicho, a veces según lo que nosotros hablemos, porque a veces cometemos errores a cada rato, estamos cometiendo. O decimos lo que no corresponde, ¿verdad? Claro, que según lo que uno habla, porque más bien dicho, a veces hablamos una palabra y estamos cometiendo errores. Claro, porque así decimos una cosa y hacemos otra. Claro, eso es exactamente. Pero ahí en el capítulo 14 que dice, Dios se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. El sacrificio de Jesús
es primeramente para purificar a los que ingresan a su pueblo. Mirándola a Él es como nos desprendemos poco a poco de nuestra maldad y violencia. Y en el versículo 12, ahí dice, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea que Él nos lleva a purificarnos las obras y el corazón, para que andemos como seres responsables, justos y que sirven a Dios. Responsable porque la práctica de la vida cristiana lleva a una actitud más seria. Justos respecto a los demás, por ser primeramente justos respecto a Dios. Y que sirven a Dios porque el creyente es consagrado a Dios. Y en el capítulo 14, que dice que el Señor nos redimió y para purificar su pueblo celoso de buenas obras, dice. En varias partes de la Biblia dice ahí que el Señor es el que nos va a librar de todo, ¿verdad? Él redimirá a Israel, dice en el Salmo 130, de todos sus pecados. Y en Éxodo también dice, ahora pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi pueblo entre todos los pueblos, pues el mundo es todo mío. Bueno, esta era la palabra que teníamos para el día de hoy. Esperemos que les haya sido de bendición y que puedan aplicarla en algún momento de su vida. Los esperamos en nuestra iglesia. Bueno, ahora está cerrada, pero los esperamos cuando se vuelvan a abrir, el que quiera concurrir, y además siempre aparece el teléfono de la sierva para que cualquier consulta que quieran realizarle. Bendiciones para todos. Buenas tardes.